Paz y bien, queridos hermanos y hermanas. Continuamos nuestro camino en este desierto de la Cuaresma que estamos viviendo. Escuchemos atentamente el relato de la lectura del segundo libro de los Reyes. En aquellos días, Naamán, jefe del ejército del rey de Siria, era hombre notable y muy estimado por su señor, pues por su medio el Señor había concedido la victoria a Siria. Pero siendo un gran militar, era leproso. Unas bandas de arameos habían hecho una incursión trayendo de la tierra de Israel a una muchacha que pasó al servicio de la mujer de Naamán. Dijo ella a su señora: mi señor pudiera presentarse ante el profeta que hay en Samaria, él lo curaría de su lepra. Fue Naamán y se lo comunicó a su señor diciendo: esto y esto ha dicho la muchacha de la tierra de Israel. Y el rey de Siria contestó: vete, que yo enviaré una carta al rey de Israel. Entonces tomó en su mano 10 talentos de plata, 6,000 siclos de oro, 10 vestidos nuevos y una carta al rey de Israel que decía: al llegarte esta carta, sabrás que te envió a mi siervo Naamán para que lo cures de su lepra. Cuando el rey de Israel leyó la carta, rasgó sus vestiduras diciendo: ¿soy yo Dios para repartir vida y muerte? Pues me encargan nada menos que curar a un hombre de su lepra. Daos cuenta y veis que está buscando querella contra mí. Eliseo, el hombre de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestiduras y mandó a que le dijeran: ¿por qué has rasgado tus vestiduras? Que venga a mí y sabrá que hay un profeta en Israel. Llegó Naamán con sus carros y caballos, se detuvo a la entrada de la casa de Eliseo. Envió un mensajero a decirle: ve y lávate 7 veces en el Jordán, tu carne renacerá y quedarás limpio. Naamán se puso furioso y se marchó diciendo: yo me había dicho, saldrá seguramente a mi encuentro, se detendrá, invocará el nombre de su Dios, frotará con su mano mi parte enferma y sanaré de la lepra. El Abana y el Farfar, los ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Podría bañarme en ello y quedar limpio. Dándose la vuelta, se marchó furioso. Sus servidores se le acercaron para decirle: Padre mío, si el profeta te hubiese mandado una cosa difícil, ¿no lo habrías hecho? ¿Cuánto más si te ha dicho: lávate y quedarás limpio? Bajó pues y se bañó en el Jordán 7 veces conforme a la palabra del hombre de Dios, y su carne volvió a ser como la de un niño pequeño. Quedó limpio. Naamán y toda su comitiva regresaron al lugar donde se encontraba el hombre de Dios. Al llegar se detuvo ante él exclamando: ahora conozco que no hay en toda la tierra otro Dios que el de Israel. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial. Mi alma tiene sed del Dios vivo. ¿Cuándo veré el rostro de Dios? Como busca la sierva corrientes de agua, así mi alma te busca a ti, Dios mío. Mi alma tiene sed del Dios vivo. ¿Cuándo veré el rostro de Dios? Envía tu luz y tu verdad, que ellas me guíen y me conduzcan hasta tu monte santo, hasta tu morada. Me acercaré al altar de Dios, al Dios que es mi alegría, y le daré gracias al son de la cítara. Dios, Dios mío. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. Habiendo llegado Jesús a Nazaret, le dijo al pueblo en la sinagoga: en verdad os digo que ningún profeta es aceptado en su pueblo. Puedo aseguraros que en Israel había muchas viudas en los días de Elías, cuando estuvo cerrado el cielo 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en todo el país. Sin embargo, a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una viuda de Sarepta, en el territorio de Sidón. Y muchos leprosos había en Israel en tiempos del profeta Eliseo. Sin embargo, ninguno de ellos fue curado, sino Naamán el sirio. Al oír esto, todos en la sinagoga se pusieron furiosos y levantándose,
lo echaron fuera del pueblo y lo llevaron hasta un precipicio del monte sobre el que estaba edificado su pueblo, con intención de despeñarlo. Pero Jesús se abrió paso entre ellos y seguía su camino. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis queridos amigos, hoy, en este lunes, vayamos rápidamente hasta el final de la lectura de la carta del libro de los Reyes. Comencemos. Ahora reconozco que en toda la tierra no hay más Dios que el de Israel. El relato de la curación de Naamán constituye una estructura narrativa que en progresión de contrastes capta la atención para conducirnos a una profunda verdad. Dios se deja encontrar en lo sencillo y lo hace a través de los otros. Quien se abre a esta luz posibilita el encuentro consigo mismo. Se reconoce como criatura en el corazón del universo y se abre al Dios que se acerca a través de los humildes signos. La vida de Naamán era aparentemente exitosa, pero no perfecta. Estaba marcada por la enfermedad, la limitación, en cualquiera de sus dimensiones. Sella la condición humana desde el inicio de la vida. Constituye el primero de los aprendizajes. Sin embargo, con prontitud intentamos esconderla, disimularla. La etiquetamos como si fuese un defecto y terminamos coloreándola de moralidad o escapando de ella como Naamán. Es posible que no nos consideren personas de logros memorables, reconocidas por la sociedad, implicadas en nobles causas, pero que tropezamos en lo esencial porque actuamos más como dueños que deudores, más autosuficientes que interdependientes, más exigentes que agradecidos. Eliseo sale al encuentro de la necesidad del otro sin ser solicitado. No le mueven intereses personales, sino el hecho de poner en claro la presencia de Dios como fuente de vida y salud. Fiel a su alianza, un Dios que libera desde la confianza que nos rescata, desde la escucha que compromete. Nuestra carne, arrugada, enferma o sin brillo, por el peregrinar de las circunstancias, se torna limpia como la de un niño. Cuando descartamos el baluarte de la suficiencia, la comparación estéril, el mal humor que ofusca y repliega. Por eso, queridos hermanos, veamos cómo Naamán se enoja porque quiere ser autosuficiente y no quiere aceptar el mandato del profeta de Dios en aquella tierra, en aquel momento, pero sin embargo se convence al final y exclama verdaderamente que no hay en toda la tierra, no hay más Dios que el de Israel. La lectura del Evangelio hoy nos pone también en este marco y nos pone esta bonita postal para nosotros. El evangelista San Lucas nos presenta a un Jesús hermeneuta, sí, un Jesús que no solo lee la Escritura, sino que se encuentra en ella y mira la vida desde ella. Resulta fascinante contemplar cómo Jesús aplica la analogía de la fe de la interpretación del libro de Reyes y enfoca la verdad del mensaje a su momento personal. Un referente magistral que muestra la actitud adecuada con la que hemos de asomarnos a la palabra. Jesús inicia su vida con entusiasmo, visita a su pueblo, su gente, les comparte lo que guarda en su corazón, les actualiza el tesoro de luz que alberga la Escritura, pero experimenta el rechazo de quienes más tendrían que apoyarle y le desconcierta, le hiere esa falta de aceptación. Ante esta realidad se dan diferentes reacciones: la reticencia, el desconcierto, la prevención, la duda o la abierta discrepancia. Solo la confianza nos capacita para el conocimiento y la experiencia de este don de amor que cura las lepras más visibles, así como la prepotencia más escondida. Jesús descubre que son los de afuera quienes acogen a los enviados de Dios, quienes aceptan las mediaciones en lo pequeño con radical generosidad, quienes no se cierran a lo diferente. Jesús se reconoce en continuidad con los profetas predecesores y se identifica con ellos. Son los extranjeros quienes perciben el paso de Dios entre sus huellas, porque viven en la confianza, en la fuerza, en lo germinal.
que nos transforma y fecunda. Queridos hermanos y hermanas, hoy este día oremos con mucha confianza a Dios, diciendo: Señor, tú nos bendices con tu presencia. Ayúdanos a mirar desde dentro y desde ti, para que la vida sea un permanente aprendizaje de misericordia, aprendiendo a ver los signos en lo humilde, en lo sencillo, en lo pobre. Desde ahí nosotros comenzaremos a reconocer verdaderamente el poder de Dios, este Dios que sana, este Dios que libera, este Dios que viene a tocarnos también a nosotros, principalmente a tocar vuestro corazón. Muchas de las veces hoy en día el más grande pecado que tenemos es el del egoísmo, porque siempre yo, solo yo y al último yo, y por encima de todo siempre seré yo. No, pidamos al Señor que nos ayude a actuar como Él, amar como Él, pensar como Él, ir al encuentro de los necesitados, ir al encuentro de los enfermos, salir a las calles y predicar el Evangelio como Jesús, aún a pesar de mi propia vida. Pero a veces somos cobardes para hablar con la verdad, porque a veces enseñar con autoridad y con verdad pareciera ser que es solo cosa del pasado. Hoy en día necesitamos discípulos, seguidores de Jesús que hablen con la verdad auténticamente y enseñen el Evangelio tal cual como debe de ser. Muchas de las veces, ¿por qué? Vayamos al Antiguo Testamento y siguiendo con el Nuevo Testamento encontramos cómo fueron perseguidos los profetas. Algunos sufrieron también en propia carne, en su propia carne sufrieron la violencia. Y recordemos que el tener lepra en aquel entonces era una maldición. En el tiempo de Jesús también los leprosos eran expulsados de las comunidades porque eran malditos. Jesús viene a traernos esa nueva vida, esa vida que crece en Él. Pero hay que estar nosotros también injertados a la rama que es Jesús y que nos da de su savia y que nos nutre. Pidamos al Señor con alegría que, escuchando esta primera lectura del libro de los Reyes y después el Salmo responsorial que dice: mi alma tiene sed del Dios vivo, ahí nos quedamos nosotros con eso, buscando ese Dios, porque tenemos esa sed que nos agobia, esa sed que en nuestra alma aún no ha sido saciada. Podemos saciar nuestra sed corporal, física, acercándonos al agua. Ayer hablamos de fuente del agua y nosotros tenemos muchas fuentes por varias partes, pero las fuentes solamente son de lujo y nos damos el lujo de tirar agua, y en aquel entonces el agua también era vital. Hoy en día el agua siendo vital, pero recordemos que el agua viva nos la va a dar Jesucristo, nuestro Maestro, nuestro Pastor. Mis queridos hermanos y amigos en la fe, hoy pues los dejo con esta pequeña reflexión también, haciéndoles la invitación una vez más para que nos sigan a través de Facebook, a través de YouTube, y le den ahí en la flechita que estamos mandando también para que ustedes se puedan suscribir fácilmente, y agradecer a todos los que ya lo están compartiendo el Evangelio a sus diferentes comunidades. Pidamos siempre al Señor con gusto y con alegría, y más que nada hoy que está esta pandemia extendiéndose, este temor, este pánico, tengamos confianza plena y puesta en Dios, porque es un Dios que si sanó al leproso y si sigue haciendo milagros palpables hoy en la actualidad, ¿qué no podrá hacer? Por eso, pongamos nuestra confianza en Dios, y el minuto que hace falta para la reflexión se los dejo para cada uno de ustedes, de vosotros, de nosotros. Oremos cada uno los unos por los otros. Que el Señor nos bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.